eslabones, cadenas. Los evolucionistas son muy buenos construyendo cadenas que demuestren una evolución progresiva. Alguien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero las siguientes palabras fueron dichas por el más importante paleontólogo del siglo XX. Es una característica del registro de fósiles conocidos que la mayoría de los grupos taxonómicos aparezcan súbitamente. Por lo general, no demuestran la existencia de una secuencia tal y como Darwin creía que debía existir en la evolución. Cuando en el registro aparece un nuevo género, por lo general está bien separado morfológicamente de los otros géneros conocidos que le son más parecidos. Este fenómeno se hace más universal y más llamativo a medida que se asciende en la jerarquía de categorías. Cuando la evolución se convirtió en el paradigma científico, los evolucionistas estaban convencidos que el tiempo les daría la razón, y que según fueran descubriendo nuevos fósiles, quedaría demostrado el proceso evolutivo de lo simple a lo complejo. Norman Newell escribió en el libro La naturaleza del registro fósil lo siguiente: por supuesto, esos descubrimientos aislados estimulan la esperanza de que se puedan encontrar registros más completos y se puedan llenar otras brechas. Sin embargo, esos descubrimientos son raros y la experiencia muestra que las brechas que separan las categorías más altas quizás nunca serán llenadas en el registro de fósiles. Muchas de las discontinuidades tienden a hacerse más resaltantes a medida que aumentan los hallazgos. Aún en la evolución de las plantas es notoria la ausencia de los fósiles de transición o eslabones perdidos. Ali McAllister escribió en el libro La historia de la vida: uno de los problemas más intrincados de todo el registro evolucionista de las plantas es el que se refiere al origen de las angiospermas, o sea, las plantas que se reproducen mediante flores. Muchos de los subgrupos principales de las angiospermas ya están diferenciados cuando primero aparecen en el registro fósil. Esto sugiere que el grupo tuvo una larga historia precretácica, que por alguna razón no ha quedado registrada en el registro de los fósiles. Sea como fuere, no hay fósiles de transición que indiquen el linaje del grupo. Como ven, hay grandes brechas, no solo eslabones, sino pedazos enteros de la cadena de la evolución que no aparecen por ningún lado. Pero ¿y qué tal los pedazos de cadena que sí existen? ¿No son acaso evidencia suficiente? Lo serían si pudieran demostrar un proceso de lo simple a lo complejo, pero no es así. Cadenas como esta son creadas arbitrariamente y solo muestran una apariencia de evolución, pues en la mayoría de los casos todos los miembros de dichas cadenas no son de manera alguna inferiores a sus equivalentes modernos. Por ejemplo, los trilobites, que se supone se extinguieron hace 300 millones de años, parientes lejanos de las langostas y los cangrejos de hoy día. Tenían un exoesqueleto que requería mudas periódicas para poder crecer. Su cuerpo estaba segmentado y tenía numerosas patas articuladas y apéndices que indican la existencia de una musculatura compleja. Los ojos compuestos, en muchos casos más complejos que los de los crustáceos actuales, y las antenas son evidencia de un complejo sistema nervioso. Las branquias respiratorias indican que los trilobites tenían un sistema circulatorio sanguíneo para transportar oxígeno. En fin, estos seres no pueden ser clasificados como más simples que sus equivalentes modernos. Los trilobites son abundantes en los yacimientos pertenecientes al Cámbrico, pero como señalamos en el capítulo anterior, no hay señal alguna de sus antepasados en los yacimientos precámbricos. Los trilobites simplemente aparecieron de la nada. ¿Y qué tal esta cadena? Este es el ejemplo de evolución más usado por los evolucionistas, la cadena de los equinos, que comienza con el famoso Eohippus, cuyo esqueleto aparece aquí comparado en tamaño con la silueta de un gato. El nombre Eohippus, que significa caballo del Eoceno, es un nombre posterior, pero originalmente se le llamó Iracotherium, que quiere decir animal parecido al Irax. Richard Owen, el paleontólogo que lo descubrió en el año 1841, le puso ese nombre porque los restos fósiles se adecuaban más al grupo de los Irax. Esto es un Irax, y el famoso Eohippus no es más caballo que este roedor. Por supuesto, el Eohippus, o mejor dicho, Iracotherium, tiene un relativo moderno, el Mara. Este es el Iracotherium moderno. El Iracotherium es un ejemplo de la manera arbitraria como los evolucionistas construyen sus secuencias evolutivas. George Gaylord Simpson escribió en Los principios de la clasificación y la clasificación de los mamíferos lo siguiente: Matthew ha demostrado que el Iracotherium, también Eohippus, es tan primitivo que no es más definidamente un équido que un tapírido, un rinoceróntido, etc.
pero debido a la costumbre se lo coloca a la raíz del grupo de los equidos. La filogenia del caballo está pues lejos de ser la sencilla secuencia monofilética que se pretende es ortogenética, que se presenta en la mayoría de los textos y obras de divulgación. La realidad es que el Eohippus está más cerca de esto que de esto. Pero si hay un fósil famoso, ese es sin duda el Archaeopteryx. El hallazgo en 1861 de los primeros fósiles de Archaeopteryx produjo una auténtica conmoción en la comunidad científica, pues por primera vez se podía examinar un posible eslabón entre los reptiles y las aves. Si usted ve los dibujos del Archaeopteryx en libros de 50 años atrás, verá una lagartija cubierta de plumas. Sin embargo, las representaciones más recientes lo presentan más bien como un ganso o pato con cola larga. Esto debido a que la concepción que los científicos tienen hoy día de los dinosaurios no es la misma de 50 años atrás. La mayoría de los estudiosos concuerdan que los dinosaurios están más cerca de las aves que de los reptiles. Tanto así que en algunas representaciones más recientes, los tiranosaurios, raptores y demás han comenzado a ser dibujados cubiertos de plumas. Las garras es lo que más diferencia al Archaeopteryx de las aves que conocemos hoy día. Claro que esas garras son más bien una concepción del artista, y no se puede decir a ciencia cierta si el Archaeopteryx tenía esos dedos sobresalientes de las alas o si los mismos estaban debajo de la piel y solo las uñas sobresalían. Pero no es como si el Archaeopteryx fuera la única ave con garras. Le presento el Oaxim, un ave del sur de Venezuela cuyos pichones tienen garras con las cuales se mueven en las ramas de los árboles hasta que sus alas se desarrollan. Las brechas, eslabones perdidos o como les quieran llamar, hacen tan obvia la improbabilidad de una evolución gradual que haya durado miles de años que algunos científicos han optado por una nueva hipótesis: el equilibrio puntuado. En esta nueva hipótesis, la evolución no se dio siempre en forma lenta y gradual, sino más bien súbita. Un día, una iguana puso un huevo y cuando se rompió el cascarón, en lugar de una iguanita salió un pollo. Entre los promotores de esta poco aceptada versión de la evolución se destaca el paleontólogo Stephen J. Gould, quien por muchos años administrara el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y fuera inmortalizado en un episodio de Los Simpsons. En el siguiente capítulo hablaremos un poco más sobre los animales prehistóricos y del carbono 14 que ya les había prometido. Hasta la próxima sección.